Hola, ¿cómo están? Oigan, les voy a compartir el tema de la obediencia. Fíjense qué importante es que seamos obedientes. En la palabra nos enseña que Dios pide misericordia en vez de sacrificios, que seamos obedientes a su palabra, que lo amemos. ¿Y cómo vamos a demostrar ese amor? Siendo obedientes. No sé si les ha pasado de repente, si tienen niños, empleados, sobrinos, en algún momento les ha pasado que están trabajando y les piden, pásame ese vaso. Y el niño, ay no, te quiero mucho, pero yo te voy a pasar esta caja. Y tú, no te pedí la caja, te pedí el vaso. Entonces, y el niño te dice, o el empleado, no, es que, o sea, tú me caes muy bien, te estimo, todo, entonces yo creo que mejor te voy a pasar la caja. No. Entonces, ¿a poco no te desesperas? O sea, te desesperas con esta persona que tú, ok, si me estimas, si me quieres, obedéceme. Imagínense si nosotros nos desesperamos a veces con eso, que si la gente dice, no, es que yo te estimo, por eso te voy a pasar la caja. No, obedéceme. Si me estimas, si me quieres, obedéceme. Entonces yo siento que imagínense Dios que siente con nosotros, de que no, yo sí te quiero y yo te conozco, yo todo, pero entonces obviamente en la palabra hay muchos versículos en donde nos hace entender que lo amemos obedeciendo lo que Él nos dice. Y fíjense, en el versículo de Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense, aquí, o sea, empieza, y aunque era hijo, o sea, Jesús siendo Dios hijo, que vino aquí a pasar todas las cosas que nosotros estamos pasando y hacer las cosas obedeciendo al Padre, porque Él es Dios. O sea, muchas cosas que le pasaron, Él podía cambiarlas, pero Él se sujetó a la autoridad, porque el Señor nos enseña que tenemos una autoridad en todo y hay que aprender a respetarlo. Entonces, obviamente, Él puso el ejemplo, en todo nos puso el ejemplo. Y en esto, en que Él era el Hijo. Entonces, y si se fijan que nos enseña cuando estaba chiquito, a los 12 años, ¿se acuerdan que se quedó en el templo y que se asustaron? Se quedó en el templo y se asustaron María y José y regresaron por él y le llamaron la atención de que por qué les había hecho eso, que se asustaron mucho. Y de ahí en adelante ya no habla nada o sea, la palabra no dice nada de Jesús hasta sus 30 años. O sea, él sabía, a sus 12 años estaba consciente y sabía que su Padre Celestial tenía una tarea para él. Y todo lo que tenía que hacer, aprender, pero tenía que sujetarse a sus papás terrenales. Y eso nos enseña que todo lo que nos pasa aquí es un aprendizaje, que el ser obedientes a tus papás aquí, el ser bueno con tu jefe, en todo. Entonces todo es un aprendizaje. Fíjense, hasta aquí dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, todo es con un propósito de Dios para nuestras vidas. Aunque imagínense, yo creo que, bueno, Jesús es perfecto, pero me imagino que como yo y como todas las personas, todos los procesos que pasamos, y hoy sientes como que no te gusta mucho, o cómo voy a sujetarme o respetar a esta persona si no se lo merece o si está así. Es un aprendizaje. Y hay que estar conscientes que si el Señor nos permite pasar por ciertas situaciones, con la obediencia, de todo vamos a aprender. Y habiendo sido perfeccionado, o sea que nos perfecciona, nos santifica, todas las cosas nos hacen crecer y nos va llevando a niveles más altos. Vino a ser el autor de eterna salvación. Fíjense que la palabra también nos enseña que cuando tú cometes un pecado, por decir, cuento mentiras, ¿no? Un ejemplo. Cuento mentiras. Entonces yo, al contar mentiras,
soy esclava de la mentira. Pero cuando llego a superar eso, a pasar esa prueba de que quiero contar mentiras y no lo hago, digo no, entonces yo ya le gané a la mentira, ya pasé a un nivel más alto, entonces la mentira ya no tiene poder sobre mí. ¿Sí me explico? Entonces aquí nos dice, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, es el jefe. Entonces Él nos da la salvación si le obedecemos. Aquí nos está diciendo, aparte, no nada más es eso, o sea, nos da la salvación, sí, y nos da un chorro de bendiciones, nos llena de bendiciones. Si leen Deuteronomio 28, ahí dice que nos da bendiciones en todo. Y si se fijan, es que todos batallamos con eso. O sea, el Señor nos conoce, batallamos con la obediencia. Y antes se usaban los sacrificios como para limpiar los pecados. Entonces, el Señor ya está harto, o sea, ¿por qué? Porque, ay, no, ya hice esto, y bueno, ahí voy y doy algo. Pues es bien fácil, es más fácil dar cosas, donar cosas, regalar, dar dinero, dar una mensualidad a alguien. Es más fácil dar eso que obedecer. Es más difícil obedecer, pero estando con Dios de su mano es más fácil todo, porque Él en su palabra nos va guiando y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y nos dice, vete por aquí, vete por allá, porque cada quien tiene un camino diferente, pero el camino que Dios quiere para ti. Entonces es importante conocer la voluntad de Él, porque si te pones a pensar, o sea, eso es la fe. Confiar en Él, saber que Él está ahí y dar el paso de fe, porque hay cosas que no sabemos y no vemos y lo obedecemos sin entenderlo, porque en las cosas de Dios hay muchas cosas que no entendemos. Entonces eso es lo que Él quiere, que confiemos en Él y que hagamos las cosas, que damos ese paso de fe aunque no entendamos nada. Porque, por ejemplo, fíjense, Moisés, que le dijo, levanta la vara. Le dio una instrucción y imagínate que está ahí a Moisés con el estrés, la gente gritándole, y luego pues ¿qué hago? Y no podía pasar, y el Señor le dice, levanta la vara. Pues digo así como que muy lógico, y dices tú, pues no es muy lógico esto. Hay cosas que no entendemos, pero el Señor quiere que le obedezcas, aunque no entiendas, aunque no entendamos. Si le obedecemos, y levanta la vara y se abrió el mar. Entonces, si obedecemos, van a venir bendiciones grandes. Aunque sigamos sin entenderlo, porque muchas veces nos ponemos, no, pero es que ¿cómo? Pero es que ¿cómo funcionó? ¿Cuál fue la onda magnética que hizo que se levantara? O sea, no, olvídate de eso. Dejemos de querer entender todo y confiar en Él. Entonces, vamos a conocer la palabra, vamos a pegarnos a Él, a ir caminando de su mano y dejarnos guiar por Él, que Él nos guíe, que es lo que Él quiere, tener ese humilde corazón para decir, Señor, yo no quiero pasarte esto, si tú quieres eso, aunque yo no lo entienda, lo voy a hacer. Y así vamos a ir avanzando poco a poco y lo vamos a ir conociendo también, teniendo esa relación con Él, porque si los de antes pudieron, nosotros también podemos, porque el Señor es el mismo, el de ayer, que el de hoy y que el del futuro es el mismo y Él no cambia. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo esto. Cuídense. Bye.